Y lo que tú cuentas, que es muy importante, el tema del tiempo perdido, del missing time. Ajá. A mí me tocó vivir dos experiencias de missing time cortito, uno largo de casi 5 horas, eh, Oye, mucho, y uno, mucho, 5 horas, solo, mucho. solo. Sí, o sea, yo calculo. Y otro de como 4 horas con 14 personas, que nos abdujeron o sea, no es que no hayan abducido, nos indujeron el sueño a 14 personas que estábamos ahí, que fuimos a una salida OVNI, y de ahí yo nunca más salí con gente, y nunca más hice salida OVNI, o sea, hice Sí. salidas para ver las estrellas, pero nunca más para ir a OVNI, o sea, nunca más fuimos predispuestos a ver el fenómeno OVNI, si se aparecía bien, si no, no. Porque uno de pronto iba con esa gana de ver y ahí entendí que el tema era muy peligroso y me sentí responsable por lo que le pudo haber pasado a ellos. Y de hecho, yo Exacto. durante esa noche me sentía muy responsable, trataba de despertarme y no podía. Y las entidades estaban ahí porque estaban pisando al lado nuestro, incluso a mí me tocaron, otra persona más le hicieron otra persona más. Y algunos recuerdan y otros no recuerdan. Y ahí está el tema que tú comentaste, ¿no es cierto? Que en el fondo hay un missing time, hay una parte perdida y hay gente que lo recuerda y hay gente que no. Y de hecho, probablemente haya gente que sea escéptica al fenómeno OVNI, absolutamente escéptica, y haya vivido una experiencia OVNI y no la recuerde, porque el trauma que te ocurre, porque a mí me tocó vivirlo, a mí también tuve una experiencia oye, de lo que estoy contando aquí son primicias, pero por lo general Sí, estas me cosas no doy las cuenta, te lo cuento agradezco. ya lo mismo, ¿eh? Ojalá que le sirva a la gente. Me tocó, y nosotros de hecho nos predisponíamos para ese tipo de experiencia. Otra cosa que te ocurría, quizás no te ocurría nada, no, nunca, pero me tocó que en el fondo pronto íbamos a ciertos lugares y estas entidades desaparecían y se te acercaban. Mm. Y te cuento que la experiencia es horrible, 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 horrible. O sea, imagínate horrible cuando estás incluso acompañado y solo, ¿para qué te cuento? O sea, tú vas ahí al peladero. Pero teníamos que vivirlo porque nosotros decíamos, nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias, queremos efectivamente saber qué es real y qué no. Ujú. Y uno pone en riesgo su capacidad física y psiquiátrica, y para qué te cuento cómo te queda el corazón, o sea, son taquicardias indescriptibles, y son taquicardias a tal nivel, yo me lo explico de esta forma, que en un momento dado tu cuerpo está a punto de tener un ataque cardíaco y no sé si es el cuerpo el que se desconecta y se queda dormido, o entre entidades inducen un sueño, o hay alguien externo o una mezcla. Pero el Correcto. tema es que tú te quedas dormido, porque no soportáis la taquicardia. Entonces, el tema es, la gente le encanta el tema OVNI, todos quieren tener una experiencia OVNI, pero no entienden el peligro que hay detrás, no entienden que estas experiencias son absolutamente desagradables, son terribles. O sea, ver un OVNI bonito, de lejos, todo entretenido, pero de a poquito se te viene acercando y ahí, cuando lo tenés de frente, la cosa es totalmente distinta. Peor aún, eh, eh, uno tiene la idea que típica de que tú vayas a la cordillera del OVNI, pero tú no sabes que estas entidades van a tu casa. Ah, correcto. No digo que le pase a todos, pero he escuchado a mucha gente que le pasó como a mí, que pronto se te aparece en la casa, entonces te empiezan a invadir también tu espacio físico. Entonces el tema no es chacota, yo siempre digo a la gente que se mete en este tipo de temas, que el tema no es chacota. Oye, Eso, pero esto realmente se ve que es un espacio compartido con lo paranormal, porque lo que tú estás contando como ovni también pasa con la gente que se mete a jugar con cosas paranormales, ¿verdad? Les pasa lo mismo, que lo siguen sí, y que es desagradable, pero también suena muy similar a la experiencia religiosa, ¿cierto? Entonces, claro, ¿de todo. qué estamos hablando en realidad? ¿Qué es esto? ¿Tú tienes alguna teoría de qué estamos hablando realmente? Mira, cuando a mí me tocó vivir este tipo de experiencia, yo empecé a estudiar los fenómenos de posesión demoníaca, más allá de que De sea acuerdo, eso es lo que te católico, preguntaba. cristiano, pero esto se repite en todo tipo de religiones y cosas tribales, ¿no es cierto? Tú lo puedes buscar en distintos continentes, tribus, etnias, ¿no es cierto? Y en el fondo se repite. Llama la posesión demoníaca o como tú quieras llamarlo. Es el proceso. Entonces me tocó revisar varios documentos de posesión demoníaca. Incluso me entrevisté con exorcistas, estuve en el Vaticano, todo el tema, hablé con los tipos que son como la gente que encargó el Vaticano, la curia, no la iglesia, la curia, para hacer los exorcismos, ¿no sé, y escribir, documentar este tipo de temas. Recuerdo que hablamos de un exorcista Y español hace mucho tiempo, Fontea, muy famoso. Fontea, sí, José Antonio, Exactamente, Fontea. claro. Y yo traté de hablar también con Corrado Balducci y otros más, pero se murieron justo cuando está ahí. Bueno,
Pero en el fondo, el contacto con esta entidad de los ovnis tiene una semejanza con el proceso de posesión demoníaca, que no siempre termina, no siempre llega a ese nivel, pero tienen paralelos, ¿no es cierto? La luz, Hay paralelo. el contacto bonito, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que yo pude ir relacionando, que en el fondo lo mismo el fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal, tú de pronto ves que se mueven cosas, o sientes presencia, o te llegan sueños, y en el fenómeno ovni también pasaban esas cosas. También pasaban esas cosas. O sea, hay gente que dice que no, que el fenómeno ovni es una cosa totalmente aparte, miente o desconoce el fenómeno propiamente tal, ¿te das cuenta? Así que, y ahí tú entras en la categoría de los íncubos, de los súcubos, que son parte de la historia que existe hace mucho tiempo, escrita, ¿no es cierto?, en la parte occidental, y también los orientales tienen sus propias versiones de lo mismo. O sea, en el fondo, el íncubo, el súcubo, de entidades que van y tienen sexo con ya sea varones o ya sea mujeres, que ¿cómo se llama? La embaraza también. Está el fenómeno de la luz, y ahí tú te remontas al libro de Enoch, que explica las mismas cosas, y hay millones de libros místicos que en el fondo te comentan la presencia de esta entidad y todo lo que ha pasado con ellos, ¿no es cierto? Entonces, el fenómeno ovni, si tú lo ves desde ese criterio, te puede ir hacia los orígenes de la humanidad. Correcto. Me parece que realmente es muy importante señalar todo lo que estamos diciendo hoy porque la gente en realidad no sabe si está viviendo una experiencia paranormal, de un ovni, puede ser una experiencia demoníaca, una posesión. Es realmente complejo y hay que andarse con cuidado porque ya lo dijimos antes, esto te puede seguir incluso hasta tu hogar. Entonces pasas a estar, entre comillas, bajo la investigación de esto, lo que sea esto, pero ya no estás libre. ¿Ah? Abriste una puerta, una ventana y quedaste expuesto. ¿Qué más has vivido o experimentado? Lo que pasa es que son cosas que te pasan, ¿no es cierto? O sea, el fenómeno onírico, ¿no es cierto? De pronto, antes de los contactos ovnis nos tocó vivir experiencias oníricas simbólicas, donde tú un sueño común y corriente, y de pronto cuando tú vas yendo a cierto lugar que tú desconociste, por ejemplo, empezaban a aparecer los nombres que tuviste en los sueños. ¿Te das cuenta? Y en el sueño tuviste un puente, y hay un puente. De pronto tuviste un minero, estáis esperando un minero y te encontráis con el camino, el minero. ¿Te das cuenta? Claro. De pronto viste como una hada y sale, viste como una hada y te sale Puente de las Hadas. ¿Te das cuenta? Entonces tú decís, chuta, pero esto lo soñé ayer y ahora lo estoy viendo en la realidad. Entonces, estos tipos me interfirieron o yo mismo tengo la posibilidad de, independiente del fenómeno ovni, de ver cosas a futuro y está todo mezclado. O sea, cómo separar qué cosas tuyas, qué cosas de ellos, qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo compartido, es difícil. Entonces te metí en un mundo que requiere mucho estudio, es científico también, ¿no es cierto? El mundo de los sueños. Yo trabajé en Alemania también en un proyecto de la neurofisiología que ayudaba a gente que tenía problemas de comunicación producto de enfermedades Me acuerdo, para mover progresivas. cosas con la mente, ¿no? Con el computador, para... Claro, claro, con el electrón en su principio, y después se hacían, los electrodos se metían adentro para tener una señal neuronal más pura, ¿no es cierto? Y más amplificada. Pero yo siempre estaba pensando en la telepatía, porque como ya me había pasado una experiencia telepática, yo traté de entender hasta dónde la telepatía se podía inducir o se podía estudiar desde la electroencefalografía. Te cuenta darle una Sí. autopráctica. No tuvo mucho éxito, pero al menos los probé. Pero hay mucho estudio. Pero en Chile se conoce muchísimo el tema porque los mayores exponentes de este tema es gente que no aparece en la televisión. La televisión está totalmente enviciada, hay puros Tony, mentirosos, gente que en el fondo llena los minutos, porque en el fondo la televisión es eso, y llena Es minutos show. auspiciadores y no le interesa la verdad. Un show, un show. Entonces, si a ti te interesa efectivamente el fenómeno ovni, tenés que recurrir a estos círculos, estas reuniones privadas, ¿no es cierto? Una que otra cosa. Por eso, y qué otras cosas me tocaron vivir de todo. O sea, yo te podría decir que en el fondo nunca dejé de vivir experiencias, Ajá. pero con el tiempo ya no me gustaba vivir la experiencia, pero en el fondo tú Claro. dices, ya me tocó, pero ahora ya, chiquillos, o sea, ya fue, ya Basta. problemamos, ya Ya. basta, ¿me entendís? Pero ese basta es fácil decirlo, pero otra cosa es que se concrete, ¿te das cuenta? Entonces tú aprendís más o menos a exorcizar Eso, de una manera ¿encontraste cómo simple que, protegerte? sí, pues no, si tenés que exorcizar, tenés que decirle, o sea, hay que tener respeto, no miedo. Hay que decirle, señores, por favor, fuera acá, este es mi espacio, que la vaya bien, chao, chao, pescado. Y son cosas que uno aprende, pero decirlo fácil,
pero lograrlo es un cacho, si de pronto te toca cualquier cosa. Y la gente lo toma como chacota, y dice, ah, me encantaría ese tipo de experiencia, pero no es simple, es un tema súper delicado que si tú no sabes manejarlo, y si tú no estés protegido, te pueden hacer pebre, pebre. Y las experiencias benignas son pocas, a diferencia de las experiencias que son negativas. La entidad benigna ¿Ya? siempre te ayuda incluso sin manifestarse a ti, o sea, la entidad benignas te ayudan sin que te des cuenta, sin que tú tengas que darle gracias, sin que te hagan show ni parapeto. Las entidades negativas al revés, tratan de atraerte, de Mm. engancharte, porque saben tu necesidad, ¿te das cuenta? O al menos predicen tu necesidad. Entonces, pasan cosas. No sé, este es un tema que podemos estar horas y horas hablando. Sí, por supuesto. Oye, el caso de Sixto Paz, tu primera impresión con tu impresión actual, ¿ha cambiado la misma? Mira, yo conocí a Sixto y se me cayó completamente. Eso no implica que no haya vivido experiencias paranormales, porque mira, yo conozco mucha gente que en la televisión miente, y dice falsedad del tema ovni, pero yo con ellos viví experiencias paranormales y viví con ellos experiencias ovni. O sea, De acuerdo. entiendo yo que si cuando yo viví el fenómeno y esta persona vio lo mismo o algo muy parecido, es porque los dos percibimos lo mismo. Entonces, nos tocó vivir una experiencia similar. Pero ¿por qué ellos después en televisión mienten al respecto? No cuentan su historia. Y de hecho, incluso hasta la rechazan y la desacreditan. ¿Te das cuenta? Entonces, te estás ahí dando cuenta que existe un mundo de personas que decidió mentir, porque decir la verdad no vende, no engancha, ¿cierto? Cuando tú decís la verdad, la gente se asusta. ¿Hay Cuando una la gente empezó a conspiración mentir, real? no, y que me parece que para mí la conspiración es algo de todos los días, y el ser humano es un ser conspiranoico en el buen sentido de la palabra, o sea, los grupos tienen que defenderse como si de otro grupo y generan estrategias para defender sus intereses, ¿no es cierto? Entonces la conspiración es parte de todos los días, ¿no? Yo no veo ese show que hace Salvatore, no, pero yo creo que sí, que existe una, para bien o para mal, existe un grupo de personas de poder que han decidido que el fenómeno ovni paranormal se difundan de manera incorrecta para inducir al error, a la contaminación y no a la verdad. Correcto. Quedan casi 3 minutos para que hagas tu cierre, algún mensaje, algo que tú creas que es importante transmitirle a todos. Mira, yo les quiero invitar a un documental que se llama Isla Alien, que tiene que ver con el caso de Isla Friendship, que muchos de ustedes quizás deben haber visto en el programa ONI TVN, que es un caso que yo vengo investigando 23 años, que es el caso de supuestamente una persona que tenía una enfermedad terminal, un cáncer terminal, y que fue a una isla con extraterrestre, que se sanó, y después hizo todo un show. Bueno, nosotros investigamos ese tema y descubrimos que el tipo mintió en todo. Oh, Pero lamentablemente, mucha gente se creyó el cuento y dejó sus enfermedades terminales para ir a correcto. buscar una isla que no existía, entre comillas, y en el transcurso muchos murieron, otros se dieron cuenta que en el fondo se iban a terminar muriendo, esperando, y volvieron a sus tratamientos oncológicos tradicionales. Hubo de todo, gente estafada también, porque en este tema se metió mucha gente, y nosotros en ese documental, que le invitamos a verlo en los cines, vayan a apoyarlo porque es una investigación dura y pura, o sea, es un caso muy complicado, el caso de Isla Flecha, porque hay cosas que también son ciertas, pero se inventó un cuento para que la gente se lo creyera, para que hubiese un arquetipo del fenómeno OVNI hacia el futuro, y que nosotros lo logramos desmontar, pero mucha gente todavía lo sigue creyendo. También el caso de Claudio Pastel, un tipo que dijo que tuvo un contacto con unos seres poco menos que angelicales, también mentira, todo mentira. Pero hemos tenido que desbancar casos falsos, pero es importante que vayan, por ejemplo, a ver este documental que se llama Isla Alien, porque van a ayudar a que muchos investigadores logren ir descubriendo cosas. Son casos muy complicados, como el de Miguel Ángel también, hay muchos otros casos más, y vayan a verlo. Esperamos que sea interesante ¿Cuándo está la en postura y cine? cualquier cosa nos avisan. ¿A partir de cuándo? Mira, esto se estrenó hace 3 meses atrás, pero ahora está en cine Hoyts La Reina, está en Perfecto. varios lados. Si quieren ver sobre el tema, pueden informarse en https://islaalien.blogspot.com. Ahí está la información y si no, buscan islaalien.com y van a encontrar los cines. Perfecto. Las entradas son súper baratas, pero la propuesta te cuenta del caso y muchos no van a querer ir a ver la película porque se van a llevar con una sorpresa que no se esperaban, pero les va a gustar, Genial. es la verdad. Michelle, muchas gracias por todo. Ya va a terminar la sesión.
Creo que ha sido espectacular todo lo que nos has contado. Esta película o este documental hay que verlo de todas maneras porque necesitamos estar mejor informados. Un abrazo grande para Sí, ti a ti, y seguiremos en contacto para futuros programas. Que estés por muy bien. supuesto. No, bienvenido. La pregunta que llegan, siempre me pueden escribir y preguntar cosas. Sí, siempre Ahí, vamos a ahí tener yo el lo contacto. recibo. Tenemos esa ventaja por lo menos nosotros. Sí, Muchas po. gracias nuevamente y que estés muy bien. A Vamos. ti, George. De casi 6 años. Estos gallos podían haber publicado el documental a los 3 años, pero los gallos investigaban a fondo, a fondo, a fondo, a fondo y hasta que llega la verdad. Entonces, eso también les significó 1 o 2 años de pérdida por no estar en la cartelera. Y lo que necesitan ellos es, para poder seguir haciendo investigaciones de este nivel, que se pague al menos todo el trabajo, la producción de ese primer documental que está ahí. Epílogo de la entrevista. Una vez pasado a las sorpresas iniciales de ver que se combinan los casos paranormales con el fenómeno ovni, incluso podríamos decir que el fenómeno religioso, son eventos, sucesos que vienen de un plano, por así decirlo, de una realidad que se combina con la nuestra, pero que no tenemos cierto el cómo, por qué, para qué, donde seres que obviamente tienen una inteligencia independiente de la nuestra, buscan ayudarnos o buscan manipularnos. Y es difícil saber a priori cuál de las dos situaciones es la que vamos a enfrentar. Por cierto que hay una sensación, como indica Miguel, o de peligro, y en algunos otros casos he sabido que hay gente que se siente muy cómoda, por lo tanto podríamos pensar que ese es un indicador, pero no necesariamente esa es la verdad. Entonces, por una parte, aparece la correlación entre estos fenómenos ovnis de abducción y otros más de tipo paranormal, que podríamos mencionar como la parálisis de sueño y cosas por el estilo, que son analizados en distintos otros medios, y el fenómeno de la posesión demoníaca. Y ahí Miguel menciona a un personaje que es José Antonio Fortea, que hace años también lo estuve siguiendo un tiempo. Él es un sacerdote que hace exorcismo. Y publicó un libro que se llama Suma Daemoníaca. Lo pueden buscar. Existe el PDF. Si lo quieren comprar, parece que vale como 15 euros. Y es un libro donde aclara conceptos. No es un libro para enseñar a hacer exorcismo, pero sí para entender más a fondo el fenómeno. Y por lo que dice Miguel, eso también funciona con estas entidades que a veces las consideramos simplemente extraterrestres, pero por su comportamiento telepático, porque además se pueden contactar vía una tabla Ouija, etcétera, etcétera, realmente caben en un fenómeno más amplio que es el paranormal y pueden tener actitudes negativas hacia uno o hacia otros, ir incluso hasta donde uno habita, y por lo tanto las técnicas de exorcismo u otras técnicas de protección también funcionan en estos casos. Es interesante observar eso. Yo recuerdo que hay un ufólogo que lo mencionamos ahí en el conversatorio, que en realidad él sostiene que estos son seres interdimensionales, que no son simplemente extraterrestres. Y es un paria dentro de los ufólogos porque los demás quieren creer que vienen de un planeta, Júpiter o lo que sea, ¿cierto? Por citar algo. Y en realidad dicen, no, no vienen de ningún planeta, son de otra dimensión, están acá mismo, etcétera. Entonces, el interés de manipulación hacia el ser humano es muy curioso. No está claro qué está pasando, si los hombres de negro realmente intervienen en estos casos para que no se sepa la verdad. Porque si fueran habitantes de otro planeta que vienen a contactar la Tierra, ya deberíamos tener comercio, ya deberíamos tener algún tipo de relación que no se ve. Por lo tanto, es algo que es curioso. Si ustedes no quieren creer, es su derecho. Pero si observamos simplemente los hechos, gente que tiene relatos de todas estas cosas, sin hablar ni siquiera de los videos y fotos que existen, algo pasa. Entonces, es mejor prestarle atención que simplemente mirar para el lado. Bueno, la entrevista concluye con un camino adicional, que es el tema de la isla Friendship.
Yo recuerdo un programa de Patricio Bañado donde se tocó el tema friendship. No recuerdo si fue uno o más capítulos, pero el asunto era una estafa. Habían comunicaciones por radio y la gente del canal siguió el origen de esa transmisión por radio, que en el fondo estaban transmitiendo mensajes que están en el libro del Mormón. Eran mensajes, digamos, elevados espiritualmente, hasta que alguien se dio cuenta que era un copy-paste del libro del Mormón, cosa que causó extrañeza. ¿Por qué ese libro, no otro? ¿No? Y llegaron hasta donde estaba la transmisión, y era una casa, acá en Santiago, por ahí. Y obviamente se hicieron los locos, pero estaba la fuente ahí, estaban transmitiendo ahí, eso quedó claro. Así es que era una estafa lo de Friendship. Bueno, el documental que hemos agregado al final del video, que pueden ir a ver a las salas de cine, y que además tiene una entrevista en la Radio Universidad de Chile, que también coloco el link en la descripción de este video para que lo puedan escuchar o ver, da cuenta de que esta estafa es algo mucho más grave, peligroso. Hay situaciones que son realmente inaceptables y termina finalmente con la vida de personas que caen en esto, ya sea porque esas personas o les fue muy mal, porque se aprovecharon de ellos, o porque realmente terminaron muriendo al colocar su esperanza en que una isla alien los iban a curar sin nada que perder. Perdieron, no sé si plata, pero terminaron perdiendo la vida. Por lo tanto, estos temas son para tomárselos muy en serio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrevista.